Muy buenas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Ale que habla de fútbol, en el cual vamos a hablar sobre las dos Champions League o Copas de Europa que ganó el Nottingham Forest bajo el mando de Brian Clough. Este equipo inglés tomó a Europa por sorpresa, similar a otros equipos chiquitos del país isleño en la época, y marcó su nombre en la historia de la competición más importante del continente, aunque hoy por hoy deambulan entre la intrascendencia en la primera división inglesa y la segunda de vez en cuando. Hoy te cuento su historia. No te olvides suscribirte al canal y darle like al video. Comencemos. Para entender el ascenso repentino del Forest de ser un equipo de segunda división a estar en la máxima esfera del fútbol europeo, tenemos que hablar de su DT, Brian Clough. Este entrenador había sido uno de los más jóvenes de su país cuando comenzó a entrenar en el Hartlepool United, casi una década antes de sus éxitos con el Forest. Después llegaría a ser entrenador del Derby County, lugar en donde de nuevo se haría un nombre al ganar la Premier League después de haber ascendido al equipo a la primera división. La Premier League no se llamaba así en esa época, se llamaba First Division, pero creo que ustedes me entienden. También casi gana la Copa de Europa con el Derby County, siendo eliminado por la Juventus en semifinales de la temporada 1972-1973, con polémica por acusaciones de robos arbitrales y penales fallados. Razón por la cual, cuando Clough sale del Derby County, era cuestión de tiempo para que pasara por el Brighton y Leeds United hasta que llega al Nottingham Forest en el año 1975. En la temporada 76-77 de la segunda división inglesa, el Nottingham asciende en tercer lugar de la tabla a la primera división, y en la temporada 77-78 el Forest consigue algo histórico, el campeonato de primera división, al tener 7 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, el Liverpool, que si vieron el video anterior de esta serie hablando de la historia de la Champions League, sabrán que este triunfo no es nada menor que un milagro, deportivamente hablando. Al haber campeonado la primera división de Inglaterra, similar a como lo había hecho con el Derby, el Forest estaba con ambiciones de llegar lejos en la Copa de Europa 1978-1979, campeonato que comenzarían jugando desde los 16avos de final contra el Liverpool. ¿No ven que este es un partidazo? La ida jugada en la casa del Forest sería una victoria 2-0 con autoridad, y en Anfield Brian Clough pudo resistir los ataques de los Reds para clasificarse a los octavos de final, y ya después de este triunfo las siguientes 2 rondas al menos fueron un paseo para los ingleses. Victoria en el global 7-2 en octavos contra el AEK Atenas, 2-1 y 5-1 respectivamente. Después en cuartos ganarían 5-2 en el global al Grasshopper, 4-1 victoria en Inglaterra y un empate 1-1 en Suiza, hasta que en las semifinales habría un desafío durísimo contra el Colonia. Hubo un empate 3-3 sorpresivo en Inglaterra, y en Alemania el Forest se impondría 1-0 para clasificarse a la final de la Copa de Europa por primera vez en su historia. Quisiera acá hacer una pausa para hablar de un jugador del equipo del Forest que tendrá un final insólito. Trevor Francis era un jugador del fútbol inglés bastante conocido por esa época, a tal punto que el Nottingham quiso tener sus servicios por la cifra récord en esa época de 1 millón de euros. Sin embargo, Francis no estaría disponible para jugar la Copa de Europa con el Forest hasta la final, juego en donde sería titular y que con un gol suyo al minuto 45 los ingleses vencerían al Malmo, y podemos decir que además de ser campeones de Europa, ese 1 millón de euros fue la mejor inversión en la historia del club. Al año siguiente, en la Copa del año 1979-1980,
ya no habría un plato fuerte para el Forest en las primeras rondas. Tendrán que esperar un buen tiempo hasta que comenzaran las complicaciones. En los 16avos de final, el Osters sueco sería su primer rival y con una victoria 2-0 en Inglaterra y un empate 1-1 en Suecia, le bastó a los ingleses el pase a los octavos de final. Ahí se encontrarían con el Argeș Pitești de Rumanía, que no sería protagonista ese país en la Copa de Europa hasta unos años después. El Forest vencería de nuevo 2-0 en su casa y también ganó 2-1 en Rumanía, consiguiendo un global de 4-1. En los cuartos de final sí estaría bastante complicada la situación, porque locales contra el Dinamo de Berlín perderían 1-0 y en la vuelta, yendo con todo por la remontada, vencieron 3-1, consiguiendo un global de 3-2 bastante ajustado para conseguir la clasificación a las semifinales. Ahora viene bien recordar que hace unos años un equipo que había conseguido el tricampeonato de Copa de Europa era el Ajax, una verdadera potencia del continente, que sería otra piedra en el zapato para el equipo de Klopp. En Inglaterra, les voy a decir esto con tremenda sorpresa, el Forest ganaría 2-0, ¡no! Y en la vuelta en Holanda el Ajax ganó nomás por la mínima, clasificándose con un global de 2-1 a la gran final por segunda vez en su historia. El partido esta vez sería contra un equipo alemán que nunca ha descendido de la Bundesliga hasta recientemente, el Hamburgo. El 11 de Forest para esa noche fue Peter Shilton en el arco, Anderson, Lloyd, Burns y Gray en la defensa, en el mediocampo Bowyer, McGovern y Mills, y en la delantera O'Neill, Birtles y Robertson. Este último delantero sería el anotador del único gol del partido al minuto 20, que le dio al Nottingham Forest la segunda Copa de Europa de su historia. Después de este triunfo, Brian Clough se quedaría muchos años más en el club, sería protagonista de la tragedia de Hillsborough del fútbol inglés en el año 1988, llevando a su equipo a casi otro título importante en su historia, pero conforme fue pasando el tiempo y el técnico se fue, el equipo caería en una decadencia, descendería a segunda división hasta que en los recientes años volvió a la Premier League, en donde se ha mantenido hasta el día de hoy. Este capítulo de la serie, en definitiva, es muy especial porque un equipo inglés ganando la Copa de Europa siendo pequeño no ocurre constantemente, pero se sorprenderán de que este no es el único caso. Ya verán con el Aston Villa. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor dejen su like, compartan, suscríbanse al canal, síganme en mi Twitter y en mi TikTok. Les mando un abrazo y hasta luego.